nuestros agricultores a las mesas de todo el mundo. Es imprescindible poder brindarle a nuestros agricultores asesoría técnica constante y además contar con un fuerte programa de investigación y desarrollo que les permite acceder a las últimas tecnologías agrícolas y así aumentar sus rendimientos, mejorar la calidad, lo que al final se traducen en productos finales de excelencia para nuestros clientes. Asegurar la calidad de nuestros productos a través de sólidos sistemas de aseguramiento y control de calidad es nuestra prioridad. Llegar a tiempo a los distintos mercados, proveer con la información asociada a cada despacho y además de entregar información confiable es parte de las responsabilidades del Departamento de Comercio Exterior. Procesar 250.000 toneladas de grano al año en Empresas Agrotop requiere de un trabajo comprometido por parte de un equipo de primer nivel. Ese es nuestro desafío día y noche, el que desempeñamos con compromiso y pasión. Acompañamos a nuestros agricultores desde la siembra hasta la cosecha, prestando una asesoría en términos técnicos y comerciales. Yo en la empresa Agrotop llevo trabajando con ellos más de 10 años, en forma ininterrumpida por la atención que me han prestado en estos años de trabajo con el RAPS. Queremos que nuestros clientes confíen en nuestros productos, desde el origen hasta su consumo. Trabajar en Agrotop significa algo muy importante, es una gran experiencia bajo esta consigna de alimentar el mundo en el fondo. Estamos trabajando con gente en distintos países, distintas necesidades y eso es muy enriquecedor para uno en lo profesional y obviamente en lo personal. Trabajar en Empresas Agrotop es muy emocionante y gratificante considerando que es la mejor empresa agroindustria de la nación y enfoca principalmente a sus clientes y también a sus proveedores. Es un equipo comprometido, lo hacemos con mucha pasión, con mucha energía, mucho entusiasmo y estamos comprometidos con la calidad de nuestro producto para ser líder en el mercado a nivel mundial. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo, ya son las 18:05, ya nos pasamos un poquitito en 5 minutos, pero era para esperar que más participantes se pudiesen integrar a nuestro webinar. Buenas tardes, la mayoría de ustedes ya me conocen, soy Max Bembal y en nombre de Empresas Agrotop, bienvenido a esta quinto webinar de la temporada. Esta tarde con otro tema relevante vinculado a la fertilización con nitrógeno, macronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Un cultivo o planta con déficit de nitrógeno no se podrá desarrollar en forma óptima y por ende expresar su potencial productivo. Esperamos tener una jornada entretenida y concreta respecto a este tema. Agradecer a don Hernán por su tiempo y disposición, por su permanente colaboración con Empresas Agrotop y por supuesto a ustedes, nuestros agricultores, que siempre mantienen interés por las temáticas presentadas. Recordarles que las preguntas serán contestadas al final de la presentación y estas las pueden realizar a través del icono de preguntas y respuestas que está generalmente en la barra de abajito de vuestro computador. Bueno, y tengo el agrado de dejar con ustedes a don Hernán Pinilla Quesada, a quien tuve la suerte de tener como profesor, ingeniero agrónomo, reconocido asesor e investigador, magíster en fertilidad de suelo, académico y ex decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera. El tema hoy día, nitrógeno, recomendaciones para su correcta utilización. Adelante, profesor. Gracias, Max. Muy gentil por la invitación. También agradecer a quienes están conectados y esperar que lo que vayamos a conversar sea también de interés y sea útil para los usuarios.
Aquí estamos viendo la presentación de Hernán. Y vamos a ir avanzando un poquitito a la diapo que nos quedamos. Tengo la primera lámina puesta. Hernán, ahora se escucha súper bien, Hernán. Fue como la tercera o cuarta, una cosa. Pero dale. El agua es la lámina dice el agua es fundamental, más importante que el nitrógeno para lograr el tratamiento. ¿La retomo ahí? Ahí, justamente. Ya. ¿Parto? Sí, dale. Te estamos escuchando todo. Bien. Introducción, que el agua es fundamental y que en el fondo es casi más importante que el nitrógeno para lograr altos rendimientos. Ahí ese era el énfasis introductorio. Y de ahí venía la consulta o la pregunta, la fertilización racional con nitrógeno. Si es racional o no. Y otra pregunta que hago, si estamos sobrefertilizando. Y cambio la lámina a la siguiente. Si uno toma un ejemplo de la página de ANASAC para el trigo Patras y mira esa lámina y suma lo que recomiendan de nitrógeno, llegamos a 355 kilos de nitrógeno, sin indicar para qué lugar y para qué rendimiento. Y eso de 355 kilos de nitrógeno yo lo menciono como que es una sobrefertilización, que no parecen claros los fundamentos, sino que detrás de esta idea es que en las últimas temporadas lo hemos visto invadido por muchas variedades introducidas o adaptadas a Chile de Europa, con excelentes potenciales, y es verdad que tienen muy buena genética, y eso ha traído la mano como una moda de irle poniendo harto de todo. Y en este caso vamos a hablar solamente del nitrógeno, no del fósforo y los otros nutrientes. Entonces me cambio de lámina. Cuando nosotros queremos hacer un cálculo de una dosis de nitrógeno a cualquier cultivo, usamos un pequeño cálculo, un pequeño modelo que decimos, bueno, ¿cuánto requiere de nitrógeno ese cultivo para producir un quintal? Y lo comparamos con el aporte de nitrógeno del suelo. ¿Cuánto nitrógeno aporta el suelo? Si el cultivo requiere 200 kilos, a modo de ejemplo, y el suelo aporta 100, nos están faltando 100. Y no es que agreguemos 100, porque la eficiencia del fertilizante nitrogenado ninguna es 100%, una parte va a la planta y la otra se pierde. En el caso de los nitrogenados, de la urea, entre un 50, 55% lo que ponemos va a la planta y el resto, en el fondo, se pierde por distintos mecanismos. En el caso de la avena supernova, en mucha investigación que hicimos en la Universidad de la Frontera, llegamos a que el requerimiento de nitrógeno por quintal de avena producido son 2,2 kilos de nitrógeno. Entonces tenemos una información más o menos confiable de ese dato. Del aporte del suelo, digo de forma muy breve y precisa que el análisis de suelo rutinario no nos sirve de nada. Eso nos da la cantidad de nitrógeno, nitrato y amonio que hay en el momento que tomamos la muestra, que no representa más allá de un 2, un 3%, quizás un 5% del nitrógeno total del suelo, pero las formas de nitrógeno importantes de aporte son formas orgánicas, restos de raíces, restos de hojas, restos de plantas, de microorganismos que se mueran, de microfauna que se muere, o sea, la materia orgánica que se descompone va a dar un aporte de nitrógeno del suelo, especialmente en primavera cuando hay más temperatura y humedad. Y eso nos cuesta un poco predecir y nos cuesta un poco calcular, pero el análisis de suelo, repito, de la rutina no nos da ninguna indicación de cuál va a ser ese aporte de nitrógeno. Entonces tenemos ahí un espacio de duda, un espacio que hay que seguir trabajando y ahí estamos un poquito con esa debilidad. Yo puedo comentar que acá en los Tumados Planos, en la región de la Araucanía, hicimos varios años de esfuerzos de medir ese aporte de nitrógeno, rotación de cultivos anuales de alto rendimiento. Y aquí solamente pongo 3 ejemplos, hicimos más. Que nosotros a 11 cultivares de trigo de invierno y alternativos en la serie Freire, los manejamos lo mejor posible, los fertilizamos con todo, y con yapa, digo yo, pero nada de nitrógeno. Y cuando terminó el ciclo del cultivo, tomamos las plantas enteras y le medimos el nitrógeno que había dentro de estas plantas. Y aquí estoy hablando del primer ejemplo de 11 cultivares de trigo. Y el promedio del nitrógeno que medimos dentro de la planta, la cosecha, eran 115 kilos. ¿Y de dónde venían estos 115 kilos si no le pusimos ni una gota de nitrógeno del aporte del suelo? Pero no crean que las 11 cultivares captaron del suelo 115 kilos.
Algunos cultivares captaron hasta 140 y otros 85, 90, o sea, este es el promedio. Y eso nos está diciendo que hay plantas que tienen mejor arquitectura radicular y puestas en un mismo suelo, unas absorbieron más nitrógeno del suelo y otras menos. Entonces ese 115 es un promedio. Otro año hicimos 6 cultivares de trigo alternativo, de primavera, y metimos 2 de cebada, y el promedio, y hay que un promedio de 109. En otra temporada hicimos la avena supernova en la serie Vilcún, que para los que no son de la zona, la serie Vilcún es una zona con más alta pluviometría, un trumado de Lomaje que se acerca un poco a los trumados de precordillera, con más lluvia, y la lluvia y la temperatura permiten que la mineralización, o sea, que el aporte de nitrógeno orgánico a inorgánico suba. Entonces la razón de ese 137 es que el clima es más lluvioso. Entonces, si yo hago estos estudios en Ñuble, mejor las cantidades son menos porque llueve menos, y si hago estudios en la región de los ríos, en la región de los lagos, me puede dar más. Y estos 3 ejemplos que puse, que no puse más, matemáticamente es como que 120 kilos de nitrógeno de aporte del suelo. ¿Ya? Entonces se puede seguir con este ejemplo de la región de la Araucanía, que es un ejemplo. Paso, cambio lámina. Cuando medíamos esto en papa y en remolacha, que son cultivos de riego, y que pasan enero y febrero en el campo con más temperatura, fácil alcanzábamos 150 kilos de aporte sin ningún problema. O sea, el nitrógeno del suelo, el suelo aporta nitrógeno, y las condiciones de humedad y temperatura son determinantes en la cantidad de nitrógeno, por lo tanto va a cambiar en los rojos arcillosos, que son más secos, va a cambiar los trumados y va a cambiar de norte a sur en la región sur de Chile. Cambio de lámina. Con el ejemplo que puse, de los 2,2 kilos de nitrógeno por quintal en avena, si yo hago un cálculo teórico, ¿cuál sería la dosis recomendable para 90 quintales de avena, para 100 de avena o 110 de avena? Me dan estos valores de 140, 180, 220. Si siguiera para 120, que algunos lo logran, ya estaría llegando a 280, algo así, kilos de nitrógeno. Eso es bajo la lógica de que el suelo aporte 120. Cambio la lámina. Y aquí quiero mostrar primero unos datos de rendimiento de los ensayos de los GTT, de la SOFA, que algunos de ustedes han venido a ver lo que presenta Jaime Santander cada año. Y acá en una zona lluviosa, Los Laureles, un trumado como de precordillera, con 166 kilos de nitrógeno, bastante menos que lo que puse en los ejemplos delante en el cuadro teórico, llegó de estas 3 cultivares de avena como a 120, 126 o 116 quintales. Pero si hacemos el cálculo tendría que ser 280 o 300. Entonces quiero demostrar que con dosis más razonables, si hay buena humedad de suelo, se puede lograr altos rendimientos, y al lado aparece el rendimiento industrial de Harmony, Delfín y Supernova. Entonces sí es posible lograr altos rendimientos con nitrógenos más moderados, porque lo importante es que tengamos un octubre, un noviembre, un diciembre con buena pluviometría, y el agua, como dije, es casi más importante que el nitrógeno, y genera una alta tasa fotosintética y genera una alta biomasa. Pasemos a un ejemplo siguiente. Estos son datos de la Universidad de la Frontera, de la facultad nuestra, en que por medio de 3 temporadas están mostrando que con 100 kilos de nitrógeno se puede lograr 91 quintales, con 150, 97 quintales por medio de 3 temporadas, y con 200, 9,9, como que se empieza a pegar. O sea, también llegamos como a 10 toneladas con dosis más bajas que lo que uno pueda calcular en teoría, porque lo que pasa es que las primeras húmedas, la humedad del suelo, genera una alta tasa de mineralización o de aporte de nitrógeno. Aquí ponemos otro dato de la Universidad de la Frontera, de la localidad de Freire, la localidad de Río Bueno, con el rendimiento de avena supernova en 2 localidades, y lo que quiero mostrar es que entre los 150 y 200 se queda pegada. O sea, si no hay más humedad en el fondo, como que cuesta lograr más, y con 150 y 200 logramos prácticamente en las 2 localidades los mismos rendimientos. Entonces estoy apuntando a que esas dosis muy altas que se comentan de repente como que son un poquito exageradas, quizá hay un tema comercial por ahí, todo el mundo anda subiendo las dosis de todos los nutrientes, y yo hago un llamado de atención que a lo mejor es un poco riesgoso. Lo importante es tener una buena distribución de la humedad. Y en este estudio también vimos si estas dosis de nitrógeno nos cambiaban la calidad de la avena. Y aquí voy a mostrar ahora resultados con distintas dosis de nitrógeno, desde 0, que nadie trabaja con 0, o sea, 100, 150 y 200. Si miramos con 100 de nitrógeno, 150 de nitrógeno y 200, y vemos peso hectolitro, vemos el peso en gramos de los 1000 granos,
rendimiento industrial de supernova, ustedes van a ver que prácticamente da lo mismo con 100, con 150 y 200. Medimos grano doble, grano manchado, para no aburrirnos, no lo mostré, pero quiero decir que el nitrógeno no afectó en el fondo para nada la calidad del grano de la avena supernova. Cambio de lámina. No es esto avena, es trigo, pero aquí quiero hacer otro concepto. Estos también son ensayos de la SOFO, de los GTT, con 239 kilos de nitrógeno, temporada 2019-2020, y aquí eran como 16 cultivares de trigo, y yo seleccioné los 3 con más alto rendimiento, Tobac, Don Claudio y Salix, y dio 140 quintales. Con la misma fecha de siembra, con el mismo manejo, el mismo año, la misma dosis de nitrógeno, hay otras variedades que dan 130 y otras dan 113. Entonces el grado de exigencia de nitrógeno, de eficiencia de los cultivares de nitrógeno es distinta. Entonces uno pone una dosis, pero los rendimientos pueden cambiar a igual manejo porque son variedades diferentes. Y lamentablemente, todos los obtentores de semillas, de raps, de trigo, avena que se importan, los chilenos, los obtentores, los que generan las nuevas variedades, nunca entregan el dato de cuál es la exigencia de kilos de nitrógeno para producir un quintal de grano. Entonces ustedes ven aquí que la dosis se ve alterada su rendimiento por los cultivares. Cambio de lámina. Paso a mostrar algunos ejemplos de RAPS, que era el otro ejemplo, otro que me pidieron las empresas de Agrotop, que aumentara cosas de RAPS. En el caso del RAPS, con datos de la Universidad de Frontera, nos dice que el requerimiento de nitrógeno promedio de sus 7 cultivares eran 4 kilos de nitrógeno por quintal. Y si seguimos pensando en los 120 kilos de aporte, manos de los suelos de la región, bajo esas condiciones que mostré en el ejemplo, y estimo dosis para 55 quintales, para 60 quintales, 65 paso de 200 a 280. Hoy día los productores de RAP están apuntando 60, 65 y más. Entonces estamos mostrando estas dosis de 200, de 40 en 40, 240, 280. ¿Qué pasa en la realidad con los ensayos cuando uno los hace? Aquí en este ejemplo, con 240 kilos de nitrógeno, en una zona húmeda, los laureles, en una buena temporada, se llegaron a casi 69 quintales de RAPS. Para algunas variedades con mejor genética que están ahí mostradas abajo los nombres. Con la misma fecha de siembra, el mismo manejo agronómico, la misma dosis de nitrógeno, hay otras variedades que están dando 55 quintales de rendimiento, lo que está con color más oscuro en la materia grasa. Entonces, nuevamente otro ejemplo, que en el fondo hay una interacción de la dosis de nitrógeno con la genética y los cultivares y que no siempre conocemos la eficiencia de estos cultivares que llegan al país. Cambio de lámina. En otro año, también en una zona húmeda, los laureles, los altos rendimientos de algunas variedades llegaron casi a 74 quintales con 240 kilos de nitrógeno. Si hiciéramos un cálculo teórico, estamos entre 20, entre 40, entre 50. O sea, la teoría como que no funciona como en la práctica. Y hay variedades que rinden menos, que rinden 62. Y si me cambio de tipo de suelo y no muestro suelos con menos pluviometría, suelo rojo arcilloso, los mismos años, los rendimientos son, en el mejor de los casos, por 60 y van bajando hasta 55. Y una temporada más seca ya no fueron menos, fueron 52, en el mejor de los casos, 46 y 42. Entonces, ¿qué quiero enfatizar? Y siempre yo lo digo, es que para lograr altos rendimientos no se trata de tirar muchos fertilizantes, sino que hay que tener un buen clima. Y cada uno de ustedes, los productores que llevan años en sus lugares, conocen un poco cómo son las condiciones de su clima. Si tienen buena humedad en primavera, sí pueden usar una mejor dosis de nitrógeno, un poquito más alta. Si están en suelos rojos arcillosos más secos, es como una lotería. O sea, algunos años llueven los rojos arcillosos más y podría haber respuesta, y otros años no tanta. Y vuelvo a decir que lamentablemente para todos los cultivares nuevos que están llegando estos últimos años, y con muy buena genética, no conocemos de los obtentores los datos de exigencia y eficiencia de nitrógeno de ninguno de estos cultivares. Y nadie que yo sepa lo están evaluando. Cambio de lámina. Entonces quiero volver a decir que el agua, la fotosíntesis es un factor sumamente importante. Y comento cortito que cuando hay déficit hídrico, ¿qué hace la planta? Se defiende contra esa escasez de agua y las hojas y los estomas por donde entraba el CO2 para hacer fotosíntesis se cierran. Por 1 hora, por 2 horas, por 5 horas se cierran. Y si no está entrando CO2 por los estomas, no hay fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, no se generan carbohidratos, ni proteínas, ni lípidos, ni biomasa.
Entonces, en realidad, los déficits hídricos en cualquier cultivo, en pámpanos, sobre todo los de verano, generan una tremenda merma porque no entra el CO2. Y yo dije que las plantas son 95% carbono, hidrógeno, oxígeno, producto de la fotosíntesis. Entonces reitero ese tema de que los altos rendimientos se logran, además de un buen manejo económico, por una primavera con una buena distribución de humedad. Cambio de lámina. Aquí muestro algunos cultivares que también ya no están, de RAPS, una serie Perquén, una serie rojo arcilloso, acá en la novena región, ensayos que hicimos nosotros en la universidad, y aquí llegamos a poner hasta 300 kilos de nitrógeno. Obviamente hay tendencia de opinión, pongámosle más nitrógeno, y como que el nitrógeno fuera mágico y nos diera más rendimiento. Y aquí estos dos cultivares que ya con 200 separaron, 59 quintales, 58 quintales, y llegamos a 300 kilos de nitrógeno. Y se muestra otro ejemplo. Aquí ya son 7 cultivares también, este caso es un trumado, también Universidad de la Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias, y vemos que entre 150 y 200 están 63, 64 quintales, y bajó bastante con 250 porque tuvimos problemas de tendedura, mucho crecimiento vegetativo, y estos son ensayos más antiguos y se nos cayeron los RAPs y bajó el rendimiento. Entonces uno empieza a ver entre la experiencia de ensayo, en el caso mío yo llevo 30 años hablando de agricultores, uno va viendo que en la práctica las dosis de los cálculos teóricos no siempre funcionan porque no tenemos tanta investigación para ver en cada región agroecológica cómo es bueno el aporte de nitrógeno a los suelos, y esa información desgraciadamente no está al día de hoy. Cambio de lámina. Aquí lo que estoy haciendo es otra cosa, estoy mostrando, y como que no es que me haya equivocado, metí el trigo cumpa, el swing, el doyinco, valor en medio de 2 temporadas, porque la avena en los últimos 3 años ha tenido mucho más importancia, quizás los últimos 4, buenos precios, qué sé yo, pero les recuerdo que históricamente la avena ha sido el pariente pobre de los cereales que se sembraba como al final, y lo que quiero decir es que hay poca investigación en avena. Creo que no hay colegas en la zona sur o entidades de investigación que tengan la curva de fusión de nitrógeno, pero va a ser muy parecida a trigo. ¿Y qué dice esta lámina? Que hasta el tercer macoyo, en estos trigos en promedio de 2 temporadas, ha absorbido el 8% del nitrógeno. O sea, al principio, tanto la avena como el cultivo van requiriendo poco nitrógeno. A fines de macoya, en Z25, ya estamos en la 4ª parte del nitrógeno en su vida, se ha absorbido. Y a primer nudo, la macoya principal, llegamos al 40% y ya agarra bastante velocidad. Ahora, en el caso de los cereales, aunque sea poca la cantidad de nitrógeno que requieren las plantas al principio, no debe haber un estrés de nitrógeno temprano, porque temprano empieza a diferenciarse el número de macollas por planta. Si al estado de 4 o 5 hojas, cuando empieza a macollar, tenemos una deficiencia de nitrógeno, la planta va a macollar menos, y si macolla menos, va a producir menos. Y también en los estados tempranos de desarrollo se define el número de granos por espiga, o por la panícula en el caso de la avena. Y si tenemos déficit de nitrógeno iniciales, van a haber menos granos por espiga. Si hay menos granos por espiga, también hay menos rendimiento. Al final de la etapa de los cereales está llenado de grano, y ahí un poco el agua influye en un buen llenado de grano, pero la determinación más importante del rendimiento es los primeros estados, y no tiene que haber deficiencias de nitrógeno en esos estados, a pesar que absorba poco. Paso a otra lámina. Esta es una curva de RAPS, de Sheriff, Inspiration y Ultratop, valor medio de 3 años, 3 temporadas, en suelo de la zona sur. Y vemos que en el caso de los RAPS, cuando está en estado de 5 hojas, ha absorbido el 7% del nitrógeno de su vida. Y con 9 hojas desarrolladas el 18%. Y se pega un brinco importante cuando el botón floral es la base. Cuando estamos en estado de roseta y ya vemos el botón floral formado, a ese momento llegamos a un 45%, y de ahí sigue subiendo con bastante velocidad en la fusión del nitrógeno. Entonces, en el primer estado también hay que tener cuidado con que no tengamos tanta cantidad absorbida, tampoco puede haber deficiencias, porque va a afectar el número de tallos laterales y de la emisión floral posterior. Entonces, cambio de lámina. En todos los ensayos de avena que les mostré, esos que rendían bastante, hasta 126 o más quintales, los RAP que rendían hasta 140, están un poco con esta distribución de nitrógeno. En el caso de todos los ensayos de avena que mostré, con 160 kilos de nitrógeno, están sembrados con 37 kilos a la siembra, aplicados en cobertera, a primer macoya de 51 kilos,
esa parte nunca hay que descuidarla. En esa macoya tiene que haber más nitrógeno por si acaso, más vale que se pierda un poco por lluvia, pero que no falle la inducción de la macoya, y el fin de la macoya están con 74 kilos. Y en el caso de los ensayos de RAPS que hicimos en la Universidad de Frontera, siempre la mejor época para nosotros de distribución del nitrógeno era poner unos 46 kilos de nitrógeno a la siembra en cobertera. ¿Y por qué me gusta tanto la cobertera? Porque es un tema que no estoy conversando, que muchas veces hay problemas de acidez de suelo, de baja suma de bases, y a mí en particular no me gusta sembrar con fertilizantes como el monomónico, que tiene un altísimo índice de acidez. Prefiero el triple, que es neutro y que aporta calcio, y al sembrar con triple, después el nitrógeno puede ir como 100 kilos de urea en cobertera. A 7 a 9 hojas desarrolladas, unos 80 kilos, y el botón floral en la base de la roseta, unos 105, y esto está dando como 230 kilos, que para esos ensayos o para esos altos rendimientos me parece bastante adecuado y bueno de hacer. Muchos ensayos mostré que ya con sobre 200 en los RAP no pasábamos los rendimientos más altos. Cambio de lámina. Aquí un ejemplo que tiene sus años con el Tricoculpa, porque el Tricoculpa no está en el mercado, pero quiero mostrar un pequeño ejemplo de que cuando uno se atrasa y no cumple con las épocas correctas de aplicación de nitrógeno, tiene un efecto en rendimiento. Aquí hubo muy buena humedad, por algo los rendimientos son 111, 112, 103. La primera columna está mostrando que se sembró todos se sembraron con 30 kilos de nitrógeno a la siembra, pero a Z22, a segunda macoya, se aplicaron 88 kilos en la primera columna y 106 de urea a Z31, o sea, como en épocas correctas. A segundo macoyo y al primer nudo de macoyo principal. Y la segunda columna está mostrando que nos fuimos a Z32, nos alejamos a Z31 y ya nos fuimos a Z32, el segundo nudo está claramente visible. Y el rendimiento tiene una tendencia a 107 a la baja. Y después de esa columna pasamos tanto por el nitrógeno primero, que no fue a 2 macoyas, sino fue ya a mediados de macoya, ya con 5. O sea, las dos aplicaciones las hicimos más tarde, a propósito, porque es un ensayo experimental, y ustedes ven que baja de 111 a 103. Entonces, a eso digo, más que la cantidad de nitrógeno, que es importante, también hay que cumplir con las épocas en que son sensibles los cultivos, que están determinando número de macoyos y granos por estilo. Y la cuarta columna, que ve una recuperación, si bien nos atrasamos en aplicar, en esa época existía un fertilizante que es supernitro, que tiene la mitad del nitrógeno de entrega inmediata, que es nitrato, y aquí pusimos tarde a Z25 y a Z32, que ustedes ven el salto de recuperación que hay con la que está en la columna tercera, y de 103 pasa a 112 porque usamos fertilizante de entrega más rápida. Hoy no hay supernitro, pero hay CAN27, que la mitad es nítrico y la mitad amoniacal. Entonces, cuando un agricultor, por alguna razón, distribución de fertilizantes, problemas en los puertos, y sabe que se atrasaron, y entran tarde a aplicar a un cereal, a lo mejor hay que buscar un fertilizante que tenga una fracción nítrica, y hoy día está el CAN27 que lo tiene, y hay otro fertilizante, el sulfán, que también es mitad nítrico, mitad amoniacal. Cambio de lámina. El otro tema que me pidieron que conversara un poco rápido, pero que dijera algo, era de los fertilizantes nitrogenados. Aquí en esta lámina trato de mostrar, no están todos, pero están los principales fertilizantes granulares. Rápidamente usar nitrato de potasio con 13% de nitrógeno, 44% de potasio, con un índice de basicidad más 2, o sea, no genera reacción de acidez en el suelo, sino que una reacción de basicidad. Existe en el mercado el CAN27 todavía, que la mitad es nitrógeno nítrico, la mitad amoniacal, tiene un poco de calcio, un poco de magnesio, según se usa en cal o dolomita, eso puede cambiar, y tiene un índice teórico de acidez de menos 0.87. Acidifica un poco, por decirlo así. La urea, que se usa en un 99% de los casos, 90% de los casos, todos ustedes la conocen, trae 46% de nitrógeno con un factor de acidez de 1,8 negativo. Y lo que ha aparecido estas últimas temporadas, me han preguntado en charlas anteriores, pues se la coloco, la urea Smart. La urea Smart, ¿qué es lo que es? Urea en mezcla física con sulfato de amonio. Y la urea Smart se ofrece en distintas concentraciones de nitrógeno. 40% de nitrógeno hasta 25, hay 4 ureas Smart. Cuando baja de 40 de nitrógeno a 25 porque le ponen más sulfato de amonio. Entonces también el azufre puede ser 6% para la urea de 40% de nitrógeno, pero cuando baja a 25 tiene hasta 20 de azufre. El sulfato de amonio es el fertilizante granulado con mayor índice de acidez, le gana a todos, 5,4 negativo.
Entonces, no estoy diciendo que sea un malo fertilizante esta mezcla física de urea Smart, estoy diciendo que la medida que tiene más azufre, como tiene más sulfato de amonio, tiene un mayor índice de acidez que parte en 2,3 negativo y hasta menos 4,3. Después tiene una gama de fertilizantes con inhibidor de volatilización. El primero que muchos de ustedes deben conocer, que está en el mercado varios años y está presente, es el Amintec, que también es urea, con un inhibidor de nitrificación. Inhibidor de volatilización. Años después aparecieron copias de esto, como el Gurnet y el Burbotec, Anagra y Vitra. Todos son ureas con una molécula que evita un poco la pérdida por volatilización y siguen siendo urea. Y después está un grupo de fertilizantes con inhibidor de nitrificación. Ahí está el Gurritain, de Anagra, mejor conocido mucho tiempo en la zona sur, hicieron mucha difusión al Alzón, que salió al mercado porque tiene un alto costo, no se importó más de Alemania, pero deben conocerlo y acordarse del Alzón, que tenía un buen inhibidor de nitrificación. Después eso lo copiaron con la misma molécula y bajo el nombre de Vitratec. Esto lo fabrica Vitra, con el mismo inhibidor que antes usaba en el Alzón. Y está Lente, que también es un fertilizante que viene con un inhibidor de Alemania, el DNPT, que es un sulfonitrato de amonio. Todo esto tiene inhibidor de nitrificación. ¿Qué quiero decir? Que el paso de amonio y nitrato es más lento. Y de ahí para seguir siendo maestro en la siguiente lámina. Bueno, ahí están los datos de la urea en detalle de cada una, que parten de 40 de nitrógeno, el USMAR, hasta 25, y el azufre sube de 6 a 11, 16, con cada factor de acidificación. Cambio la lámina. Aquí quiero mostrar un poquito denso con esas moléculas ahí, pero quiero mostrar el primer paso de la urea, que todos prácticamente usamos mucho la urea, porque es lo que más abundante hay, barato, y que se yo, y todo este tema. Esa es la molécula de urea que está ahí, que cuando se moja en el suelo con agua y en el suelo siempre hay ureasa, el primer producto que se forma es un carbonato de amonio. Carbonato de amonio. Y el carbonato de amonio, con agua en el suelo, se transforma, y lo puse con rojo, en amoníaco, unas fracciones de amoníaco más CO2 y agua. Y el amoníaco es un gas. Y ese gas, bajo ciertas condiciones, se va a la atmósfera, se volatiliza y hay pérdida de nitrógeno. Pero si hay buena humedad en el suelo, el amoníaco más agua pasa a formar el ion amonio, que tiene carga eléctrica y que no se volatiliza más unos grupos OH. Entonces, lo que quiero resaltar es que siempre en la urea hay una posibilidad de que se pierda gas amoníaco en el paso inicial de hidrólisis, y la hidrólisis demora 1 día, 2 días, máximo 3 días, o sea, si hay buena humedad es bastante rápido este proceso. Ahora, ¿qué condiciones favorecen la pérdida de nitrógeno por volatilización, ese que está ahí con rojo? Que haya en el suelo un pH alcalino. Pero la zona sur son poco probables los pH alcalinos, pero ojo que la urea tiene como estas enfermedades autoinmunes. Cuando se produce esta reacción de hidrólisis que estáis mostrando en la lámina, genera un ambiente de alcalinidad en el microambiente. Son esos dos grupos H que están metidos en la reacción ahí arriba. Entonces eso es un factor que algo influye en que hay un microambiente alcalino por los dos grupos H. Pero no es el factor más importante. Si el suelo está seco o con escasa humedad en superficie, sí va a ser un factor importante de volatilización. Porque ahí el amoníaco queda más tiempo como amoníaco y nos pasa a amonio. Y si unimos a eso una alta temperatura de suelo, están los dos factores más importantes. Suelo seco y alta temperatura favorecen las pérdidas de la urea por pérdidas como gas amoníaco. Y si le agregamos otras cositas a esto, presencia de residuos en el suelo, el agricultor dejó la paja el cultivo anterior, la removió, la picó, y la urea no toca tanto el suelo, sino que toca un poco restos de paja, pierde contacto íntimo con el suelo, agarra menos humedad durante las horas de sol en el día, también puede una pérdida. Y, bueno, son más de la 10ª región, lo ponen en la pradera en primavera, que en el fondo la pradera es una alfombra verde. La urea no toca mucho el suelo, toca pasto. Y el pasto se seca más temprano, parece mojado con el rocío de la mañana, en la noche, perdón, pero en el día con el vientecito se va secando y la urea no está en contacto íntimo con el suelo, sino que está en el fondo sobre el pasto, y durante el día entonces va a perder gas amoníaco porque no tiene humedad suficiente para seguir a amonio. Y si hay viento, que es secante, la superficie del suelo, la superficie del pasto, en el fondo ese viento también ayuda.
Entonces, hace tiempo atrás apareció en el mercado que la urea la aplicaron como un inhibidor de volatilización, que la molécula NBPT, con ese nombre raro, N-butil tiofosfórico tiamida, que retarda la hidrólisis de la ureasa y disminuye la pérdida de amoníaco por volatilización. En efecto, esta molécula a lo más durará 14 días, en el fondo da tiempo para que si uno la aplique venga una lluvia y el agua meta la urea para abajo y no se volatilice. Pero después de ya unos 14 días, y si no ha llovido y la urea está sobre el suelo, va a estar sometida a pérdida y va a ser una urea común y corriente. Esto es lo que es el Amintec, ¿ya? Y que después salieron otras fórmulas. Cambio de lámina. El resultado del uso de Amintec, aquí resumo, porque dijeron que no fuera muy largo, hicimos harto ensayos, como 6 años, llevamos mucho en Amintec. El resultado del uso de Amintec va a depender de las condiciones favorables o desfavorables para la pérdida de nitrógeno por volatilización, que las expliqué. Si hay suelo seco, si hay viento, si hay alta temperatura. Claro, ahí puede ser ventajoso, pero si aplicamos con mucha humedad y con lluvia, la ventaja se pierde. Entonces, la aplicación de nitrógeno cobertera en papas, las condiciones son más favorables a la volatilización. En los maíces se pone más tarde, el suelo está más seco, en los rojos arcillosos. Entonces, ojo que este inhibidor es eficiente, pero la ganancia de este producto al usarlo agronómicamente va a depender de las condiciones en cada uno de los lugares en que lo vamos a usar y aplicar. Cambio de lámina. Hay que decir que el nitrato de amonio, el sulfato de amonio, el fosfato de amonio no sufre pérdidas por volatilización, no forman carbonato de amonio. O sea, un CAM 27 no está sometido a ese problema. Si alguien aplica CAM 27 y con suelo medio seco, pero a lo mejor no se aprovecha mucho porque no hay agua, porque la planta lo absorbe y todo eso, pero no está sometido a las pérdidas por volatilización porque no forma carbonato de amonio, parte ya de amonio, es amonio y nitrato. Pero la urea sí está sometida a esa pérdida. Y cuando el amonio pasa a nitrato, puede sufrir pérdidas por lixiviación. El nitrato sí que tiene carga negativa, no se sujeta mucho en el suelo. El nitrato se puede perder por lluvia o se puede perder por desnitrificación. En nitrato, en invierno, cuando llueve una semana completa y hay mucha lluvia, el suelo está con falta de oxígeno. Y si hay falta de oxígeno, las bacterias del suelo usan el oxígeno del nitrato y ahí lo hacen perderse a la atmósfera como nitrógeno gaseoso, como N2O. Bueno, a raíz de que el amonio de la urea pasa a nitrato, y la urea tiene carga eléctrica, o sea, el amonio tiene carga positiva y se agarra del suelo y el amonio tiene muy pocas pérdidas por lluvia, pero el nitrato sí que las puede tener, surgen hace unos años con mucha fuerza los fertilizantes con inhibidor de nitrificación, o sea, hacer más lento el paso de amonio a nitrato. Y si lo hago más lento y está más tiempo como amonio, lo que se quiere decir es que el amonio no se lixivia y el nitrato sí. Hicimos muchos estudios con todos estos fertilizantes, el Alzón, Vitatrec y todo lo que hicimos con ENTE, hicimos muchos estudios en la 9ª región con distintos cultivos y en la práctica agronómica, en terreno, uno no veía diferencia en los ensayos experimentales entre usar urea o usar ureas con inhibidor de nitrificación. Cuando hacíamos laboratorios sí, pero cuando hacíamos en terreno no. Y lo que pasa es que en invierno la urea es lenta porque hay baja temperatura de suelo y hay mucha humedad y falta de oxígeno. Y en esos periodos de falta de oxígeno el amonio no se transforma en nitrato. Entonces, insisto que decir de forma breve porque me dicen que no tiene tantos datos, o alargar tanto esta conversación, la urea en invierno es lenta. Y si aplica uno más lento, inicialmente, públicamente nos vimos ventajas. Nos vimos diferencias significativas y los productos con inhibidores de nitrificación son bastante más caros que la urea común y corriente. Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo, en este mercado? Que los con Amintec o parecidos se venden porque el delta precio es un 10, un 2, un 15%, dependiendo qué año pasó y cómo está el mercado. Pero los que tenían inhibidor de nitrificación, como el Alzón y otros, la diferencia por kilo de nitrógeno era un 40% más o más aún, entonces eran caros. Y yo creo que al día de hoy se usan poco en general estos fertilizantes con inhibidores de nitrificación que causaron bastante impacto en un momento dado y todo el mundo andaba preguntando por tanto fertilizante nuevo y tanto nombre distinto y con tantas moléculas agregadas. Y yo a veces digo, bueno, a los agricultores que les gusta usar dosis exageradas de nitrógeno, ponen mucha urea, bueno, ¿para qué se preocupan de la eficiencia? Al final ponen tanto nitrógeno que un poco se perderá, pero no tiene sentido que apliquen fertilizantes con costo muy alto en cultivos que tienen poca rentabilidad históricamente.
cambio de lámina. Entonces, numerosos ensayos de campo con urea más inhibidor de nitrificación no se han encontrado diferencias significativas a favor de estos fertilizantes, solo tendencias favorables en algunos casos. Y la causa más probable es la baja temperatura del suelo en meses de invierno y periodos con déficit de oxígeno que hacen más lento el paso también de la urea, cambio de lámina. Si alguno tiene más interés en todos estos temas que son mucho más amplios que lo que yo estoy comentando, este libro que edité hace un poquito más de un año, en pleno inicio de pandemia, sobre fertilización de cultivos anuales en suelos volcánicos, 35 años de experiencia en la zona sur, están el detalle de muchos otros temas que hemos conversado, y ahí está mi correo, colocado ahí, por si tienen un poco de interés. Entonces, un poco en resumen, yo creo que para el caso de las avenas, en términos de dosis, esas dosis muy altas que escuchaba por ahí por Futrono, y tengo clientes míos que llegan de un viaje al sur y me han dicho, queremos subir las dosis de la avena que usted nos recomendó a 250 kilos de nitrógeno en la avena, o 200 al menos, porque estoy viendo que las zonas sur se están usando. Bueno, eso es un poco la tendencia que se están exagerando las dosis, según mi opinión, y si no tengo buena humedad en ese periodo no va a haber respuesta a altas dosis de nitrógeno. Entonces acá también hay una influencia un poco aumentar las dosis, muchas veces por los mismos obtentores, los que traen estos cultivares de alto potencial, como asegurando el éxito de sus variedades, llegan con un paquete tecnológico que desde el punto de la fertilidad es ponerle muchos fertilizantes en altas dosis como para irse a la segura. Eso es un poco mi opinión respecto a este tema de la sobrefertilización en estas últimas temporadas. Así que por mi parte, con esto espero que se haya escuchado bien, con tantos temas técnicos, y doy por terminado lo que quería comentar. No sé si vamos a poder funcionar con algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Yo creo que la presentación salió súper bien, se escuchaba súper clarito, ¿eh? Buena la presentación, Hernán. Si hay algunas preguntas, mientras hacemos algunas, espero que los participantes, streaming espectadores, webinar espectadores, no sé cómo se llama ahora, cuál es la forma de llamarlo. Bueno, los participantes nos pueden hacer más preguntas. Yo te voy a decir algunas que mientras comentábamos, de repente trataba de contestarlas, pero las dejé para que tú las pudieses resolver. Un colega nuestro, seguramente fue alumno tuyo también, de seguro, Oscar Manquilev. Saludos, Max, Hernán. Sería interesante hablar que hay dos tendencias en RAPS de altos niveles de nitrógeno. Dice 350 unidades y bajas a 150 unidades de nitrógeno. ¿Qué opina de estas tendencias, don Hernán, y el equipo de Agrotop? Dice. Una tendencia a 150 y la otra 350. Alto nivel. Bueno, yo ya ahora entendí. Bueno, yo partí con una lámina que para un trigo X de Anasac le ponen 355, y dije claramente que para mí eso es una sobrefertilización que no tiene un fundamento técnico, y que los obtentores de semillas que van con un paquete de insumos detrás para asegurar que sus potenciales, no hay un respaldo de investigación en Chile que muestre eso. Y muchos de estos nitrógenos altos en Europa están prohibidos hace rato. Entonces yo creo que esos 350 kilos en RAP, con las láminas que mostré, que el rendimiento de 74 quintales de RAP de las variedades de alto potencial a 240 kilos de nitrógeno 237, está diciendo algo bastante concreto. Y mostré esas variedades de alto potencial que las mismas, o sea, los mismos ensayos con 240 de repente rendían mucho menos porque los cultivares o eran más exigentes de nitrógeno o no les daba más su potencial. 74 quintales con 240 de nitrógeno es un muy buen rendimiento, y traté de indicar todo el rato que esas sobredosis son tendencias, son modas, pero que no están respaldadas por estudios. Los más antiguos podrán volver para atrás su mente. En la nueva región, hace unos años atrás, esta tendencia se dio. Una empresa fertilizante empezó a recomendar dosis en esos tiempos, 300 kilos de nitrógeno, me parecían un tremendo disparate, altas dosis de potasio y de fósforo, y los seguidores, o algunos seguidores, reventaron y quebraron en la nueva región. Entonces creo que son 20 tendencias, no es que hay un tema medio comercial por detrás, pero no hay respaldos técnicos para eso. De mi mirada y de todo lo que leo y converso con otros colegas de otras universidades, y no veo por dónde están los respaldos. Perfecto. Bajo tu percepción,
Hernán, tú hablaste de momentos de aplicación, de volúmenes, cantidades de aplicación y cuáles son las dosis adecuadas. Dosis adecuada, momentos de aplicación. Pero, ¿con qué? ¿Qué fertilizante? Bajo tu criterio, bajo tu experiencia de muchos años, bajo las alternativas de fertilización nitrogenada que tenemos hoy, ¿cuáles recomendaría para avena y para raps? Pero hablando de nitrógeno, yo puse un ejemplo ahí y dije, bueno, con todo lo que uno ha visto, con los clientes que tiene, porque todos me conocen, yo muchos años asesorando, y algunas épocas, campos exitosos, como Pedro Nicholson, por dar un ejemplo, 25 años asesorándolos, las dosis más altas en raps y tico eran 180 kilos de nitrógeno, y con muy alto rendimiento. Después hay una presión de mercado y que ya pongámosle 200. Y de repente ya pongámosle 210, y ahora como uno dice, ya mira, 230 es bastante alto y razonable, y hay demostraciones que 230 es bastante bueno. Y el ejemplo que puse yo de raps, puse 230 en 3 etapas, y puse avena 160, que es bastante bueno. Todos los ejemplos pues no los puse con urea, porque o sea, lo único justificable, o lo que uno empieza a decir, mira, sí, se justifica de repente a Mintec en la última mano cuando están las condiciones de poca humedad en el suelo y mucha temperatura. Y eso cada productor lo puede hablar en su campo. Entonces, sí, ahí se justifica, pero si no, pues también podría ser urea. Yo tengo clientes muy grandes que de repente usan mucho el internet, y dicen, no, yo voy a poner urea porque en 2 o 3 días más viene un frente de lluvia bueno y tengo estas máquinas y voy a aplicar urea porque con el agua que se va a meter en el suelo ya no se volatiliza. Si el problema es que aplique urea y tengamos suelo seco y no venga humedad, y ahí sí que va a haber esa condición. Pero eso en el fondo es la última mano de nitrógeno. Ahora, tengo clientes que me dicen, mira, yo uso Amintec en todas las manos porque tiene una gracia, tiene buen gránulo, yo tengo máquinas ya más sofisticadas, más de precisión, buenas máquinas de precisión para aplicar fertilizantes, y la ventaja es gránulo. Y efectivamente el gránulo de Mintec es mejor que otros. Entonces ocurre que a eso lo aplican por calidad de fertilizante. Y dije que yo no he recomendado a ninguna de mis clientes nunca estas ureas con inhibidor de nitrificación. Alzón, Vitratec o Ente y otros, porque no rinden más que la urea, pero sí tienen un costo más alto. Entonces, desde mi mirada, estos cultivos anuales que se le quejan mucho a sus clientes, que usted paga poco por la avena, que quieren que usted pague más por raps, yo no sé de repente que tienen sobregasto, o sea, como hay tendencia a ponerle muchos insumos de más, entre ellos los fertilizantes. Bueno, estamos tratando de levantar todo eso, Hernán. Ahí se te pierde un poco el audio. Tenemos la variedad con tonito nueva, que es resistente bastante a septoria, tiene mucha resistencia, juega por medio estriado, está recién sacada este año y lanza una variedad que viene como muy sana porque es nueva. Y cae en manos los productores y alguien detrás va de la agroquímica y dice, no, si no le ponen en manos de fungicida no va a llegar a los 100, 120 quintales. Entonces al final hay una cantidad de insumos para variedades nuevas que recién están lanzándose al mercado. Distinto a que usemos variedades que llevan 10 años, que hay algunas que las hay, que son bastante buenas, pero a veces empiezan a brincar. Entonces esas variedades conviene mejor ponerle aquí en manos de fungicida. Entonces yo veo tendencia general de mucho insumo de todo, entre fertilizante y de agroquímicos, y eso hace bajar el margen de rentabilidad. Entonces yo no soy fanático de colocar cosas de más, porque hay que hacer un negocio rentable. Y para eso están los análisis de suelo, y soy enemigo de las 2,5, soy enemigo de las modas y las tendencias, que pongámosle 500 kilos a la mezcla tanto y tanto, son cosas que no calzan con la realidad. Se hace el análisis de suelo, hay que hacer fertilización a la carta. Recomendar de acuerdo al análisis de suelo de cada persona, no hacer 2,5 y tendencia y modernidad y moda, no. Esa es mi opinión. Ya, aquí tenemos otra pregunta justamente de alguien que mencionaste, del hijo de alguien que mencionaste, Christopher Jequier Nequiel Nickensen. Dice, sobrino, ¿qué tanta importancia se le debe dar a la relación carbono-nitrógeno en la recomendación de unidades de nitrógeno a aplicar en los cultivos? A ver, relación carbono-nitrógeno. Sí.
Carbono. Que no hay ningún fertilizante que tenga carbono, entonces no hay metillo, o sea, no sé por dónde va la pregunta, porque no hay ningún fertilizante que tenga carbono, todos los relacionados tienen nitrógeno, con azufre, con magnesio, pero no con carbono, o sea, ahí como que Christopher no le captó la pregunta. Ya, perfecto. Entonces, personalmente después la pueden conversar. Nitrógeno en el suelo, Adriana nos pregunta, en mi caso personal trabajo en siembra de cereales y lupino. En el lupino, si bien se sabe que puede ser por sus propios medios obtener el nitrógeno y fósforo, dice, pero ¿qué pasaría con el potasio? Según el ciclo fenológico, ¿se requiere de su aplicación artificial en algún momento? Bueno, con respecto al nitrógeno y fósforo, el mismo agricultor dio la respuesta, son leguminosas que tienen buena eficiencia para fijar nitrógeno y liberan ácido orgánico, y con esos ácidos orgánicos se utilizan formas de fósforo de suelo fijadas y se la arreglan muy bien para nitrógeno y fósforo. El australiano es un poquito menos eficiente para el tema de solubilizar fosfato, pero el lupino amargo, el amarillo, los blancos, esos son bastante eficientes. O sea, NP casi que no lo usamos. El potasio va a ser tan necesario como en cualquier cultivo. La leguminosa es un poco más exigente en potasio que los cereales. Pero para dar la respuesta concreta que tenemos que saber el resultado de cuál es el potasio disponible en su suelo, porque no hay dosis media ni recetas de potasio. El dato real y de buena calidad del suelo. Lo que sí te puedo contar, y gastarte 2 minutos, que nosotros investigamos mucho en la época de aplicación de potasio en cereales, y varios años, y en el fondo yo digo siempre, mire, nunca pongan potasio a la siembra, las mezclas de siembra en NPK con potasio a la siembra, en cultivos que se siembran en mayo, en junio, que tiene todo el invierno por delante, no hagan tal, porque la curva de potasio es tan lenta o más lenta que la de nitrógeno. Entonces, el potasio sí se empieza a usar fuerte en los trigos por ahí de mediados de Macoya o fin de Macoya para adelante. Y la fuente de potasio, cloruro de potasio, es lixiviable. Entonces, ¿qué sentido tiene que le pongan a un lupino de invierno sembrado temprano, que crece muy lento en invierno? ¿Qué sentido tiene ponerle potasio a un RAP sembrado en marzo, a los suelos tomados por el tema del descalce? Con todo el invierno por delante, cuando el uso del potasio va a venir, como decir, a fin de primavera para adelante. O sea, lo grueso del potasio en un RAP va a venir después que empieza a emitir el tallo floral. Entonces, yo siempre digo, no use más deficiencia, hay que ponerlo más en el periodo de fin de invierno cuando la planta lo va a usar. Y eso en términos generales es así. Perfecto. De nuevo nuestro colega Oscar dice, si el nitrógeno es limitado, ¿cómo mejoraríamos los trigos de bajo gluten? Esta es una pregunta súper de moda los últimos 3-4 años. Sí. El tema del gluten está de moda y un poco resumidamente uno puede decir, y esto está estudiado hace más de 10 años en Europa. Si yo le pongo nitrógeno en plena espigadura a un cultivar de trigo, 100 kilos de urea, en general sí voy a aumentar el gluten. O sea, aquí sí que hay una relación directa entre la dosis de nitrógeno y el contenido de proteína o gluten. A más nitrógeno, más gluten. El problema es que si yo le pongo mucho nitrógeno, hay un momento dado en que ya la pura respuesta no da. O sea, el nitrógeno no siempre, porque le ponga mucho nitrógeno va a rendir más. A veces los trigos con mucho nitrógeno incluso rinden menos. Hay una competencia entre las plantas, mucho crecimiento vegetativo. En términos guasos, mucha guía y zapallo nada. Entonces ocurre que, claro, sí que aumenta el gluten, pero después tú gastas nitrógeno a aumentar el gluten, pero no el rendimiento. Entonces, ¿se justifica ese costo del nitrógeno en el gluten? Entonces, claro, pero sí si aplicas tú en primavera y hay humedad de suelo, hay lluvia, aplica en plena espigadura, va a mejorar en general van a mejorar los gluten. Y dígale a don Peque Menquilev que revise bien el capítulo de gluten en el libro de Hernán Pinilla, porque hay muchos ejemplos bastante buenos, con detalle, y hay algunos cultivares que suben más y otros suben menos. Pues la genética del trigo también es importante. Y aquí agrego, conceptualmente, lo ideal y lo correcto es que uno aplique ese nitrógeno en plena espigadura completa, o sea, ojalá en antesis, porque en ese momento es el kick, que la planta ya no crece nada más vegetativamente, y cuando empieza la antesis, todos los nutrientes, todos los productos orgánicos se movilizan a la espiga. Y si yo en ese momento pongo nitrógeno en el suelo, ¿para dónde se va ese nitrógeno absorbido? A la espiga. Si lo pongo en bote hinchada, una parte de nitrógeno va a ir al crecimiento vegetativo y una parte al gluten. Entonces uno debería ponerlo lo más tarde posible, pero ahí muchos agricultores no quieren porque en esa época los suelos están medio secos y si pones urea en suelo seco no hay aprovechamiento y la adelantan un poco.
Eso es un poco el tema del famoso gluten y el nitrógeno. Gracias, Hernán. Hay una última pregunta acá de Erika. Si hay 300 ppm de potasio, supongo yo con un análisis de suelo, ¿es necesario hacer aplicaciones de este elemento en RAPS? No, ni en RAPS, ni en trigo, ni en avena, ni nada. 300 es una cantidad fantásticamente buena. La propaganda de mi libro, todos los factores críticos de potasio están explicados con pera y manzana en el capítulo de potasio, y yo te podría hacer resumiendo que 200 ppm de potasio bien medido, o sea, un buen muestreo de suelo, no unos pinchazos, ya me permiten sacar sobre 100 quintales en cualquier cereal sin poner una gota de potasio. O sea, desde el punto de vista de la cantidad de potasio del suelo, 200 para arriba ya es bastante bueno. Y los rojos arcillosos tienen 300, 400 y más también. Entonces ahí a Erika, no sé qué Erika es, pero si lee el capítulo de potasio está explicado con pera y manzana para cada rendimiento cuál es el valor crítico de potasio para alcanzar 80 quintales, 90 quintales, 100 quintales, 120 quintales. Si uno quisiera hacer un análisis de suelo, Hernán, ¿cuál es la mejor época en donde los resultados serían los más fidedignos? Pero si sigo con el tema del potasio, voy a decir, pero en todo, en general, en todo. Potasio es febrero, marzo de inicio de año agrícola. ¿Por qué? Porque la curva del potasio, el potasio chupa, yo digo, la planta al final del ciclo chupa potasio. La curva al final es muy fuerte, o sea, la última temporada las plantas sacan casi todo el potasio en el último tercio de crecimiento, o sea, puede ser de septiembre para diciembre. Si no hay humedad en verano, el suelo queda pobre en potasio. Nosotros hemos seguido el potasio, el agricultor lo hace de vez en cuando a principio de temporada. Nosotros hemos hecho investigación que seguimos el potasio en el suelo. A medida que la planta absorbe, el potasio en el suelo baja. Se termina el suelo pobre en potasio en plena cosecha. Si no hay lluvias, y mostraron en febrero, sin lluvias, no se alcanza a sustituir el equilibrio de la forma de potasio no intercambiable con la intercambiable. Todos los equilibrios se consiguen después porque hay agua en el suelo y de las formas que están más fijadas se liberan hacia las formas disponibles, entonces hay que esperar eso. Se mostró temprano, y en el caso del cultivo fue un cereal, fue avena, fue trigo, y todavía mostrado con las cañas paradas y no he quemado nada, o sea, está las cañas vivas, la paja ahí. Ocurre que en los cereales un 85% del potasio absorbido está en la paja. Entonces cuando hago ese muestreo con las cañas paradas, o lo hago después de quemar y la ceniza no se quema, o sea, cuando yo pongo fuego no se quema el potasio y queda disponible 180 kilos que están en los residuos que quedan disponibles. Entonces, muestreo después de la quema va a tener más potasio que antes de la quema. Se mostró después de la lluvia de otoño, también. Entonces, de repente yo le digo, claro, el potito del potasio hay que mostrar más tarde. Y la época óptima para mostrar potasio, si nos ponemos finos, es mayo, junio, julio. Pero ahí viene la respuesta, bueno, que se mostró en mayo, junio, julio, yo quiero sembrar, quiero saber cómo está el fósforo, la suma base, el bacalato, tengo que mostrar antes. Entonces, sí, yo digo siempre, no hay ningún suelo tan pobre, no conozco en todos mis años suelo tan pobre, que no le debe comer al trigo, a la avena, al raps, potasio en su primera etapa de crecimiento. Entonces, en algunos agricultores que asesoro, que se quiere hilar fino, no gastar plata y poner potasio por seguridad, hacemos un segundo muestreo selectivo en algunos potreros, por ahí por julio, para ver cómo está el potasio, y podemos si le vamos a poner potasio no, hasta que invierno a los cereales. Entonces, temprano es bueno para ver la suma de base, que esa es más constante en los suelos. El temprano es bueno para encalar, pero si estamos hablando de potasio, mejor hacer un poquito de... En términos generales, hacer la muestra 20 días antes de sembrar, o fertilizar mi pH establecida. No tiene sentido que se tome una muestra en febrero o marzo, que muchas empresas dan servicio de mostrar los campos, lo muestran por parejo todo en febrero o marzo, toman todo el campo, y el agricultor siembra el raps temprano, marzo-abril, trigos en mayo, y siembra la cebada, por inventar un trigo, la cebada la siembra en agosto-septiembre. Ese muestreo de febrero-marzo con una cebada en agosto-septiembre ya ha cambiado mucho. Los suelos son dinámicos, la química es dinámica, ojalá lo más cercano a la época que yo pueda sembrar y tener tiempo para cotizar los fertilizantes y en la práctica con 30 días antes de sembrar, por decirlo así. Ok. Muchas gracias, Hernán. Ya han sido hartas las preguntas que nos han hecho, las que queden pendientes te las vamos a enviar para ver si vía mail las podemos contestar. A pesar de todos los inconvenientes técnicos... Funcionó perfecto. A pesar de los inconvenientes técnicos, finalmente se escuchaba súper bien
la charla súper clarita, te lo agradezco mucho, 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 el mensaje fue súper claro. Se quedaron todos nuestros agricultores participantes siempre esperando, con mucha paciencia. Eso habla bien de la persona que quería exponer. Era interesante el tema, es un tema que sí se tiene que... Me quedo con la inquietud de lo que tú señalabas, que falta mucha investigación. Hay que hacerla. Nosotros nos sentimos responsables y vamos a participar de aquella investigación y desarrollo también en lo que todo referente a nitrógeno y otros fertilizantes, es nuestro deber hacerlo. Así que, nuevamente agradecerte, Hernán. Falta investigación y es bueno que la suman las empresas y que ayuden. Y no es crítica lo que voy a decir, pero ocurre que los obtentores de semilla, cuando hacen su día de campo y muestran sus variedades, y si yo me pongo pelador, mira, han tenido 2 toneladas de cal o dolomita, las fertilizan a todo trapo, cosa de mostrar, y es natural mostrar su buen rendimiento. Pero ocurre que no hay investigación, hacen una cosa de tiro de escopeta con muchas dosis para que se vean, pero ocurre que falta información para ser más preciso con la fertilidad, porque insisto, este año más encima los fertilizantes están subidos mucho de precio, es un alto costo la proporción de los cultivos y no se trata de tirar fertilizantes por tirar, o sea, además contaminamos un montón. ¿Para qué están pensando en 350 kilos de nitrógeno? ¿Qué están haciendo? Contaminando las aguas subterráneas, los ríos, los lagos y toda esa cosa. No tiene sentido. Sí. O sea, hay que ser consciente y no estar usando cosas por moda y si no hay un respaldo técnico que amerite eso. No nos olvidemos del medio ambiente. Pero gracias. Bueno, un agrado, Hernán, un agrado a ustedes que hayan tenido la paciencia para estar con nosotros. Nos veremos nuevamente en alguna nueva tema, en un webinar. Seguramente nos estaremos encontrando. Sí, así es. Nos seguiremos encontrando contigo, Hernán, en otros temas, obviamente relacionados a suelo o a la fertilización de los cultivos, sobre todo los que convocan a nuestra empresa. Así que quiero que sepan que estamos en permanente investigación. Siempre es para nosotros bueno compartir la experiencia, sobre todo de personas con la expertise que tiene don Hernán y otros más que ya nos han acompañado en otros charlas y webinars. Así que les agradezco que hayan tenido la paciencia de estar con nosotros. Los vamos a invitar, estaremos viendo y les vamos a avisar a través de todos nuestros asesores y colegas que están siempre junto a ustedes. Así que buenas noches a todos y que descansen. Bien. Gracias, Hernán. Nos vemos.